Muy bienvenidos a todos a esta cobertura especial a la llegada de Pedro Martínez a la República Dominicana. Como ya pueden ver, no fue 1:30 de la tarde, sino que por los mismos asuntos burocráticos que ha estado viviendo Pedro Martínez, bueno, pues está llegando un poco más tarde al país, pero como quiera, esto lo va a disfrutar por aquí, por NCDN, Canal 37, y me acompaña Natacha Carolina Peña. Hola, Bella, ¿cómo estás? Bien, Frank, todo bien. Frank Camilo es mi nombre, a tu Frank orden. Camilo. Yo quiero decir a la orden de todo el público. Vámonos de inmediato, señores, a ver lo que está pasando. Pedro Martínez, reiteramos, su vuelo se atrasó, pero no porque hubo algún inconveniente, sino el reporte que tenemos es que todo lo contrario, la gente buscando a Pedro Martínez, buscando el autógrafo, saludándolo, bueno, pues fue atrasándose un poco, pero ya tenemos el primer reporte de lo que está sucediendo en el aeropuerto, Internacional de las Américas, el AILA, y allí está Neftalí Ruiz. Vamos de inmediato a conectar con él para que nos diga cómo está el ambiente por allí a la espera de la llegada de Pedro. Gracias, Frank, Natacha. Estamos, como pueden ver, en esta área de el AILA, el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, y pueden ver como ya hay una logística con los periodistas que estarán esperando el arribo del avión de Pedro Martínez a esta terminal. Estamos en esta área donde los vuelos suelen terminar, y entonces en un ratito estará llegando Pedro Martínez con ese vuelo privado que lo traerá a República Dominicana para la gran celebración por su escogencia al Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos en Cooperstown. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Bien caótico, un proceso de acreditación que se puso un poquito incómodo. No faltó un grito, no podía faltar. Cuando nos estaban llevando al Salón VIP, un grupo de fanáticos entendió que ya había llegado Pedro Martínez y por lo tanto nos cayó atrás y trató de entrar con nosotros a ese salón. De todas maneras, no hubo un caos mayor ni mucho menos, pero sí esa tensión en cuanto al proceso de acreditación, a los procesos normales en este tipo de actividades. Hay toda una parafernalia, aquí hay gente, señores. En el área de recibimiento hay una cantidad inmensa de personas, estamos hablando ya de cientos de personas, y la tendencia es que sean miles cuando dentro de un buen tiempo Pedro Martínez esté ya pisando esa parte de este Aeropuerto Internacional de las Américas. El protocolo será el siguiente: aquí estaremos para recibir a Pedro, los camarógrafos podrán ver el avión al momento del aterrizaje, y luego veremos a Pedro marchar a un salón que se ha habilitado con su familia, donde Pedro ha pedido un momento sin prensa. Es un momento para él encontrarse con los suyos, un momento muy personal que se le entiende. En ese salón tuvimos acceso hace un ratito, vimos a familiares de Pedro, me encontré con una hermana que me la presentaron, estaba Ramón Martínez, el hermano de Pedro Martínez, que llegó primero que él a las Grandes Ligas y que fue una estrella con los Dodgers de Los Ángeles, tanto así que ganó 20 juegos en la temporada de 1990 y era el principal pitcher de los Dodgers cuando Pedro debutó en 1992. Entonces, luego de ese momento viene la rueda de prensa en un salón que ya está habilitado para ello. Mientras Pedro marcha al salón donde está su familia, nosotros marcharemos por otro rumbo a esperarlo en ese salón de la rueda de prensa, de modo que ese es el protocolo. Ya ustedes saben lo de la caravana, cuando esto se encienda de verdad, y ya veremos en la calle cómo la gente le responde a Pedro el Grande. Esa es la situación y eso es lo que estamos viviendo en este Aeropuerto Internacional de las Américas, que estamos en vivo en este momento para CDN Sport Más, Natacha, Frank. Eso es lo que está pasando por acá, y la prensa a la espera. Como pueden ver también los colegas de una transmisión que van a compartir con todos los canales, los buenos amigos del Ministerio de Turismo, y no podía faltar, incluso me cae bien ver a Frank Winkel en dicha transmisión. Así que Frank, ustedes saben que narró los mejores momentos de Pedro Martínez en el béisbol de Grandes Ligas para República Dominicana, y luego lo hizo en CDN en el 2004, luego ya eso correspondió a otros colegas, incluyendo a Jansen Pujols. Eso es lo que está pasando acá en el aeropuerto. Yo regreso con ustedes, más adelante estaremos muchas veces hablando de lo que esté sucediendo en la calle con el fenómeno Pedro Martínez y su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown. Adelante, Fran, Natacha. Gracias, Neftalí. Nos llena también de orgullo saber que Ernesto Krawinkel está por allí. Recuerden, Ernesto, que era el hombre que narraba los partidos aquellos cuando Deportes en la Cumbre se llamaba la empresa,
que tenía esos derechos. Natacha. Bueno, también tenemos otro de nuestros corresponsales, nuestro compañero Juan Reyes, que se encuentra desde San Miguel, Mano Guayabo, la comunidad de donde nació y aún vive Pedro Martínez. Adelante, Juan. Gracias, Natacha, Fran Camilo. Continuamos con esta cobertura del recibimiento a Pedro Martínez por su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown. Aquí en Mano Guayabo, en San Miguel específicamente, donde es oriundo Pedro Martínez, están todos los preparativos. A mi espalda podemos ver las tarimas que están siendo instaladas para las presentaciones artísticas que habrá aquí en este lugar para celebrar la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama. Esto es en el play de softball de San Miguel de Mano Guayabo. Justamente unos terrenos que aportó Pedro Martínez a la comunidad para la construcción de un play para que la comunidad pueda realizar todas sus actividades deportivas. Aquí, contigo a este estadio, hay también una parte de unos terrenos que donó Pedro Martínez a una escuela primaria de aquí de San Miguel. Aquí a este lugar han sido invitados decenas de atletas, así como peloteros. Me informaron que fue invitado David Ortiz, Ubaldo Jiménez, Vladimir Guerrero, entre otros, Jerry Mejía y un sinnúmero de peloteros más. Han confirmado aquí hacer acto de presencia en las actividades que se estarán haciendo aquí en San Miguel para celebrar la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama, que harán acto de presencia David Ortiz, Vladimir Guerrero, así como Ubaldo Jiménez, Jerry Mejía, entre otros, Anderson Hernández, y una representación de los Tigres del Licey. Hay que destacar que aquí está confirmado para hacer presentación artística Toño Rosario y Raulín Rodríguez, que estarán participando en las actividades artísticas que se harán en homenaje a Pedro Martínez por su exaltación al Salón de la Fama. Hasta el momento no se ha podido cuadrar con Anthony Santos. La información que recibí de una persona que representa a la familia de Pedro Martínez aquí, en lo que es todo el montaje, la organización en estos terrenos para la celebración de la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama, es que no se ha podido cuadrar con Anthony Santos para que haga acto de presencia en este encuentro. Solo ha sido confirmado presentación artística aquí en San Miguel de Mano Guayabo, Raulín Rodríguez y Toño Rosario. Nosotros vamos a continuar dando cobertura en equipo a toda esta celebración de la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama. Hay que destacar que en toda la avenida Prolongación 27, carretera de Mano Guayabo y la carretera de San Miguel hay un gran ambiente. Se pueden ver vallas, así como cartelones elogiando la labor de Pedro Martínez y su exaltación. Hay que decir que hay un gran operativo que ha sido montado tanto por la Policía Nacional, la Salud Pública y otros organismos que estarán participando para garantizar la seguridad en todo lo que será este evento aquí en San Miguel, Mano Guayabo. También hay una gran participación del Ayuntamiento local, Ayuntamiento de Santo Domingo Este y de la Oficina Metropolitana del Transporte, ONSA. Según informaciones que tenemos desde aquí de Mano Guayabo, San Miguel han partido hacia el Aeropuerto de las Américas cerca de 50 autobuses repletos de personas a participar en el recibimiento de Pedro Martínez por su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown. Fran Camilo, Natacha, nosotros continuaremos aquí dando cobertura en equipo a todo lo que transcurra y todo lo que ocurra aquí en San Miguel de Mano Guayabo en este recibimiento de Pedro Martínez, quien llegó al Salón de la Fama de Cooperstown. Es bueno, Juan, que estés allí en la Fundación Pedro Martínez. Esos son los terrenos que se llaman precisamente Pedro Martínez, el estadio de softball que tú mencionas. Y Juan, te quería preguntar, vemos que todavía están trabajando en el montaje de las tarimas y demás. ¿No tienen una idea exacta o acercada, un aproximado de qué hora Pedro Martínez estaría llegando a Mano Guayabo? Bueno, hay que decir, Frank, que todo lo referente a esto ha cambiado por el retraso que ha sufrido el vuelo. Todo lo que se tenía planteado hacer cambiará debido a que el atraso provocará también que la rueda de prensa, la caravana, la parada que habrá en el malecón. Entonces, eso no se puede, hasta el momento no se ha pronosticado qué horario o en qué hora exacta Pedro Martínez estará llegando aquí a San Miguel debido a todo lo que tendrá que recorrer desde el aeropuerto, la parada y todo lo que tendrá que hacer para llegar a San Miguel. Lo que sí es seguro que aquí a San Miguel llegará Pedro Martínez, el exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, y será recibido y habrá fiesta aquí en San Miguel para celebrar su exaltación con toda su gente, todos sus familiares y todas las personas que pudieron disfrutar de la carrera de 18 años en Grandes Ligas de Pedro Martínez. Muchas gracias, Juan. Definitivamente que estás en el inside
y la gente está esperando ya ansiosos porque Pedro llegue. Obviamente recuerden que es toda una ruta que empieza en el Aeropuerto Internacional de las Américas, luego Plaza Juan Barón y luego estarán llegando donde está Juan y que vemos que están montando ya la tarima para recibir al grande. Bueno, ya que tú mencionas a la Plaza Juan Barón, allá también tenemos a uno de nuestros compañeros, Julio Caraballo, que también nos va a reportar cómo va el asunto por allá. Adelante, Julio. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Plaza Juan Barón, donde ya comienzan a llegar decenas de personas a este lugar para esperar a Pedro Martínez, donde el Ministerio de Turismo va a hacer un gran recibimiento al Pedro el Grande, que ganó el pasado martes 6 de enero como regalo del Día de los Reyes el premio de Salón de la Fama de Cooperstown, de los pocos peloteros, y comparte asiento así con Juan Marichal, quien es el otro Salón de la Fama de Cooperstown. Aquí todavía, a pesar de la hora, están todavía los preparativos, y me voy a hacer un poco al lado para que ustedes vean cómo todavía están montando tarimas, todavía están probando sonido, probando luces, donde se contempla que Pedro Martínez esté por lo menos aquí un buen rato compartiendo con una gran cantidad de artistas que van a estar aquí en este Parque Eugenio María de Hostos, donde va a ser la gran celebración y la gran fiesta. Bueno, la realidad es que todo el mundo está en júbilo esperando que Pedro el Grande ya pise tierra dominicana. Y como él decía en la rueda de prensa el pasado miércoles, cuando ya estaba siendo exaltado, o más bien presentado como un nuevo inmortal de Cooperstown, las paradojas de la vida. La gente me decía pequeño, hubo incluso ejecutivos de equipos que entendieron que no tenía el cuerpo de un lanzador por pequeño, y en mi país me dicen Pedro el Grande. Pedro el Grande, así es conocido en el país. Hay gran júbilo también en la comunidad de Mano Guayabo. Allí, ya como anunciaba Juan Reyes, 50 autobuses de la ONSA están transportando a personas que quieren ver a Pedro cuando llegue al Aeropuerto Internacional de las Américas. Bueno, a propósito de esto, se ha diseñado toda una ruta protegida. Tenemos a Diego Pesqueira con nosotros de la Autoridad Metropolitana de Transporte, que nos va a hablar precisamente de esta ruta y de la seguridad de la misma. Sí, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Dígame exactamente cómo está diseñado todo esto, porque se espera que haya mucha gente en la autopista de las Américas, en la avenida del puerto, simplemente para ver pasar a Pedro y decirle adiós. Fíjate, estamos haciendo un gran operativo en coordinación con la Policía Nacional. Hemos apostado a agentes de la AMET y de la policía en distintos tramos de esta importante vía, que es las Américas, que tras la llegada de nuestro astro, de nuestro inmortal, pues se volcarán para verlo cruzar. Esperamos no registrar mayores contratiempos. Hasta el momento está todo tranquilo, estamos a la espera del arribo de Pedro a las Américas. Señor Pesqueira, una vez Pedro arribe a Plaza Juan Barón, ¿cerrarán el resto de la ruta por el malecón? Porque se entiende que después que salga de Plaza Juan Barón o Eugenio María de Hostos, va rumbo a la Máximo Gómez para buscar la 27 de febrero. ¿Esa ruta estará cerrada al tránsito ordinario? No. Recuerden que esas son vías de doble tránsito. No, ahí no habrá mayores contratiempos porque es la John Washington. La vamos a tomar doble vía. Vamos a ir por este. Luego vamos a tomar la Máximo Gómez y vamos a subir hasta la 27 de febrero haciendo un giro a la izquierda. Ahí también hay doble vía. Y seguimos sin mayores contratiempos hasta el cruce de Mano Guayabo. Es solamente la entrada de San Miguel que se pondrá de una vía para subir solamente. Hasta tanto él llegue, luego el tránsito será normalizado. Ya cuando Pedro esté en Mano Guayabo, ¿también habrá alguna labor, la MET tendrá alguna labor y la policía para tener seguridad en esa zona? Sí, así es. Hay todo un operativo montado para garantizar la seguridad de los miles de ciudadanos que estarán en esa zona. Recuerde que esto es un terreno que utiliza Pedro también para enseñanza de deporte, que está próximo a su vivienda, donde se va a hacer esta congregación. Por último, señor Pesqueira, también el vuelo de Pedro se ha retrasado. ¿Esto ha traído algún tipo de contratiempo con la organización de la seguridad?
No, siempre para este tipo de eventos de esta magnitud, las autoridades toman en cuenta los retrasos y aunque no lo esperábamos, pero siempre estamos preparados para situaciones como esta. Finalmente, de mi parte, señor Pesqueira, ¿cuántos agentes se han dispuesto para el operativo? Fíjate, hasta el momento tenemos más de 200 agentes, entre agentes TAMED y la Policía Nacional, solo para el trayecto, para garantizar que no haya entaponamiento, que la ruta a seguir, pues, la caravana, ¿no? No tenga contratiempo ni entaponamiento por personas que se atraviesen en alguna de las intersecciones. Esperamos que todo llegue a feliz término aquí a la Plaza Juan Barón, que es el primer punto donde vamos a hacer la primera parada. Muchas gracias, señor Diego Pesqueira. Si es necesario, estaremos haciendo contacto con usted otra vez en esta cobertura especial que llevamos. Gracias por su tiempo y gracias por sus informaciones. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, las intenciones de esperar a Pedro, bueno, pues crecen. Se está ya en la rampa donde los periodistas, los reporteros, están esperando a Pedro Martínez. La llegada estaba puesta para las 3 de la tarde, inicialmente para la 1:30 de la tarde, pero ya decíamos al principio que se ha ido retrasando todo por la misma burocracia de lo que se ha estado viviendo y con la misma efervescencia de los fanáticos de Pedro, que no necesariamente, entienda usted, son fanáticos de República Dominicana, sino fanáticos de todo el universo del deporte. Hay que también recordar que Pedro Martínez, una vez salga del avión, pidió, tal como decía Neftalí, un momento para compartir con su familia allá en el salón VIP, así que luego de esta reunión entendemos que es cuando él va entonces a enfrentarse a la prensa y a responder preguntas, que es como todo el tiempo se ha dispuesto de que Pedro tenga una reunión con la prensa y allí pueda responder preguntas que tengan los compañeros de la prensa. En un momento determinado entrevistábamos a Pedro Martínez con relación a esto y nos decía que el hecho de llegar a Cooperstown no es simplemente los números, que es lo más difícil que existe, porque también el comportamiento fuera del terreno es parte de lo que se toma en cuenta. A propósito, vámonos con Neftalí Ruiz al aeropuerto a ver qué información tenemos acerca de esta llegada que se espera en cualquier momento, Nefta. Adelante. Bien, gracias, compañeros. Estamos todavía aquí en esta terminal aérea y en el área de aterrizaje, esperando que llegue el avión que traerá a Pedro Martínez a República Dominicana. Tengo entendido que ya arribó a la terminal, sin embargo estamos en un área aparte, un área que no es la de aterrizaje propiamente, sino que estos vuelos que van para los salones especiales terminan en esta área y por lo tanto se estaría moviendo hacia acá el avión que en vuelo privado trajo ya a República Dominicana a Pedro Martínez. Creo que veo el avión ya acercándose acá, aquel avión blanco que en este momento no quizá lo vieron, pero está detrás de ese avión Delta grande que está parado y con el cual están trabajando. Ese no es. Así que en un momentito solamente ya estará en el tiro de cámara ese avión grande, ese avión pequeño blanco, y no el grande, que tienen en pantalla, ya lo ven. Ahora sí tenemos el avión en el cual llega Pedro y desde el cual se estará desmontando en un ratito. Y ya estamos en ese momento estelar en el cual el pelotero dominicano estará tocando la patria tras ser el segundo dominicano en recibir el alto honor de ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown, a donde solo se llega de dos formas, con mucho dominio y con una carrera longeva. Pedro, una combinación de ambas cosas. Y como ya le comentaba hace un ratito, los primeros pasos de Martínez serán estar con su familia un ratito antes de tener una rueda de prensa para toda República Dominicana. Este recibimiento que han organizado el Ministerio de Turismo en compañía del Comité Olímpico Dominicano, ayuda de Aerodón en el caso de esta jornada. También en este momento veo que se está acercando parte de la familia de Pedro, así que también veremos quizás un momento emotivo. Miren que el avión tiene la bandera dominicana cerca de la puerta dibujada y hay una bandera también cerca de la cabina del piloto. Así que ya parado totalmente este avión, en un momentito veremos salir a Pedro Martínez, Pedro el Grande, como lo llama el pueblo dominicano. 219 victorias en una gran carrera
en el béisbol de Liga Mayor, uno de los más dominantes que ha pisado un diamante en la historia del juego. Así que momento estelar, momento histórico en el cual Pedro Martínez pisa suelo dominicano. En este momento, bailarinas y bailarines están acercándose a recibir a Pedro Martínez. También lo hace una comitiva que incluye a familiares de Pedro. Sobresale Ramón Martínez, lanzador de Grandes Ligas, ganador de más de 100 juegos en el béisbol de Liga Mayor. Y también veo a Luisín Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Lo reconocen por el uniforme del Team Don de la selección nacional o de las delegaciones nacionales que estuvieron participando en los Juegos de Veracruz recientemente. Hay una especie de perico ripiao ahí, así que parece que se va a bailar acá, y bajo el ritmo del merengue será recibido Pedro Martínez en este momento. Soterio Ramírez, también alcanzo a ver al viceministro de Deportes, Soterio Ramírez. También reconozco desde acá a uno de los directivos de los Tigres del Licey. En efecto, es Francisco Josín Busto, directivo de los Tigres del Licey. Y es normal que los azules estén presentes en un momento como este. Pedro lanzó para los Tigres del Licey, debutó con ese equipo en la temporada 1991-92 y luego tuvo varias participaciones, especialmente en postemporada. Algo que me trae eso de que el Licey esté aquí presente es que se anunció a Pedro Martínez vía Radio Bemba para lanzar en el juego famoso aquel de la final del 2002, y eso causó cierto terror. Era Bartolo Colón, el lanzador de las Águilas, en ese juego, quizás el juego más visto y más seguido de la historia del béisbol dominicano, el famoso partido decidido con el jonrón de Andy Abad. A ritmo de merengue, la puerta está abierta, en cualquier momento va a salir Pedro Martínez junto a Juan Marichal, ya en el templo de los inmortales de Cooperstown, el Salón de la Fama del béisbol, luego de 58 años, desde 1958, justamente cuando debutó Osvaldo Virgil, convirtiéndose en el primer dominicano en jugar en las mayores, después de 620 y tantos dominicanos participando en el béisbol de Liga Mayor. Y ahí baja Pedro Martínez, bandera en mano. Emotivo el momento, bandera en mano. Pedro Martínez, orgullo dominicano, es recibido. Baja junto a su esposa Carolina Cruz de Martínez. En este momento se le acerca el ministro de Turismo, Francisco Javier García. Comienza a saludar especialmente a la familia, y todo es emoción en este aeropuerto internacional de las Américas, donde el pueblo espera a Pedro en la parte de afuera, de modo que en un ratito podremos tener ya ese contacto de Pedro con todo el público dominicano. Momento emotivo, momento histórico está viviendo República Dominicana con el arribo de Pedro Martínez al país tras su elección la semana pasada al Salón de la Fama. Presente el Ministerio de Turismo, presente el Ministerio de Deportes, también en la presencia de Soterio Ramírez. También hay que decir que los Tigres del Licey no podían faltar en un momento como este. Así que se está acercando toda esa gente, pero en este momento casi no se puede ver a Pedro por un asunto de todas las personas que hay alrededor de él. Vamos a ver si ya se abre más la imagen y las personas alrededor permiten que sea visto Pedro Martínez, a quien tienen en pantalla, ganador de 219 partidos en el béisbol de Grandes Ligas. Dominante es la palabra que describe a Pedro Martínez, junto a su madre en este momento, para hacer más emotivo este punto de este recibimiento. En vivo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, Pedro Martínez, el hombre que se fajó de tú a tú durante muchísimos años.
La verdad es que se están viviendo emociones en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el AILA, en la rampa por donde Pedro Martínez acaba de arribar en un avión decorado con la bandera nuestra y con el nombre, decía debajo, Pedro el Grande. Pedro el Grande. Es grande el momento que está viviendo la República Dominicana. Hemos perdido momentáneamente el contacto con el aeropuerto, pero vamos a mantenernos intentando llevarles a ustedes las emociones porque en breve habrá una rueda de prensa. Así es. Primero, recuerden que él va a tener unos momentos con su familia allá en el Salón VIP y más adelante, después que él se reúne con sus familiares, pues entonces él va a estar teniendo un encuentro con la prensa allí y se le realizarán preguntas y él responderá. Lo vimos también ahí bajándose bien emotivo él, tanto él como su esposa, con la bandera dominicana, el momento en el cual descendían desde el avión, en el cual, un avión privado hay que decir, fue un avión privado en el cual vinieron desde los Estados Unidos y ya parece que tenemos imágenes nuevamente desde allá. Estamos tratando de hacer contacto. Mientras tanto, déjenme recordar a la gente por qué decíamos hace un momentito lo difícil que es entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Simplemente piense que más de 600 dominicanos han pasado por Grandes Ligas y apenas tenemos 2 inmortales de Cooperstown, que de estos 2 el que es más joven, o más bien de todos los que están, uno de los récords más recientes de Pedro es que es el único nacido en la década de los 70 que ha logrado ingresar al Salón de la Fama. Nació en el año 1971. Están viendo imágenes mientras tanto y escuchemos a Neftalí Ruiz. Momento, ahí habrá una foto muy especial que ven y cuya imagen está llegando a ustedes con Pedro, el ministro Francisco Javier García, su madre, también Carolina Cruz de Martínez, su esposa, Ramón La Bomba Martínez, ganador de 20 juegos en 1990 con el de Los Ángeles. Seguimos perdiendo allí momentáneamente el audio. Déjenme decirles que no es solamente ese récord de haber nacido en los años 70 y ya estar en el Salón de la Fama. Es también el hecho de aparecer por primera vez en la boleta y sacar sobre el 90% de los votos. Seguimos con Neftalí. Bueno, mientras tanto, otra de las situaciones interesantes que fue ponderada para que Pedro Martínez llegara al Salón de la Fama fueron esos 2.871 entradas lanzadas, 2.827 entradas y un tercio, y más de 3.000 ponches, es decir, más ponches que entradas lanzadas. Volvemos con Neftalí. Celebrará la rueda de prensa al que vamos nosotros. Pedro primero va a un salón con su familia a compartir este momento con los suyos. Y seguimos, que sean las imágenes que hablen. Nada puede ser más elocuente que las imágenes que están viendo, que la emoción. Se rompe un poquito el protocolo porque la emoción no sabe de protocolo, no sabe de lo que se puso en una hoja de papel, de cuál era el discurrir de los hechos. Simplemente Pedro se acercó a toda la batería de periodistas, cosa que no estaba pautada, pero qué bueno que recibimos un momento como este. Y así de espontáneo ha sido Pedro siempre. Así de esa imagen fresca que quiere todo el pueblo dominicano, un orgullo criollo, llenando una época, como ya lo hemos definido durante toda esta semana, un ícono no solamente deportivo, cultural, histórico de la República Dominicana, porque a nadie se le puede olvidar. Tienen que ser emociones internas de la familia ya en privado. Luego estará en un salón con unos periodistas ya internacionales. De hecho, vimos que del mismo avión de donde bajó Pedro Martínez bajaron unos camarógrafos con unos equipos muy modernos. Lo que nos dice a nosotros que la propia Major League Baseball está documentando y está llevando punto por punto toda esta recepción de República Dominicana a Pedro el Grande. Ellos no se imaginan, o quizás lo saben y por eso enviaron corresponsales, el gran momento que es para la República Dominicana esto de Pedro Martínez ingresar al Salón de la Fama. Lo estamos recibiendo como un héroe, como lo que es por la inmaculada carrera que tuvo en las Grandes Ligas. Y ahí lo veíamos cuando inmediatamente bajó del avión también, se confundió en un abrazo con su madre que caminó con él por un momento. Todavía lo vemos ahí en imágenes, caminando junto a su madre. Hay que recordarles que va a tener un momento junto a su familia previo a tener el encuentro con la prensa que desde un momento ha sido pautado. Seguimos con Neftalí. Adelante, Neftalí. Todo el itinerario que incluye las Américas, el malecón de Santo Domingo con la parada en Juan Barón, en la Plaza Juan Barón,
allá en el malecón frente al Eugenio María de Hostos, y también tendremos luego una parada de Pedro ahí con orquestas que ya están tocando, me imagino. Luego tendremos la parada final en Mano Guayabo. Mira, tengo la información de que varios peloteros estelares relacionados a la historia de Pedro estarán en el malecón esperándolo, y eso incluye a David Ortiz, incluye a Vladimir Guerrero y Robinson Cano. Es la información que estamos recogiendo ahora de manera extraoficial, pero que queremos compartir para la... Bueno, gracias Neftalí Ruiz, que nos está confirmando el hecho de que varios peloteros, se han mencionado 3 peloteros, decía hace un ratito desde Mano Guayabo Juan Reyes que allí estará David Ortiz. La información inicial que tenemos nosotros es que David y Vladimir Guerrero y Robinson Cano lo van a esperar en la plaza Eugenio María de Hostos, la plaza Juan Barón, que es donde se ha montado la tarima para la primera parada de Pedro después de todo este itinerario. Recuerden que él ahora va a estar con la familia, luego una rueda de prensa allí rápida en el aeropuerto, y entonces comienza la caravana para ver a su pueblo, recibirlo a través de toda la autopista Las Américas, luego por la avenida del Puerto hasta llegar por el malecón a la plaza Juan Barón, y allí será la primera parte de la fiesta. Tal como decía Neftalí, había un protocolo armado para todo el recibimiento de Pedro Martínez, y hay una parte en la cual ahora lo vemos saludando a miembros, a militares que están allí haciendo servicio en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Parece que le ha roto un poco el protocolo, un momento de mucha emoción. Estuvo un momento ahí también hablando con la prensa, lo vemos bailando merengue, Pedro Martínez bailando merengue con los bailarines que pusieron ahí. Bueno, le está bailando literalmente, ya tiene pareja, bailando merengue, un momento muy alegre en la carrera, un momento muy alegre para toda la sociedad dominicana que está pendiente de Pedro Martínez, de su ingreso al Salón de la Fama y del recibimiento que también lo estamos viendo aquí en pantalla. Está súper emocionado el hombre ganador de 219 victorias en las grandes ligas. Vamos entonces a comunicarnos con Juan Reyes, que ya está en Mano Guayabo. Ya ustedes lo vieron hace un momentito, vieron que todavía estaban organizando todo allí en Mano Guayabo con las tarimas, en lo que Pedro Martínez está con su familia. Vamos a escuchar qué tiene Mano Guayabo y Juan Reyes. A propósito del recibimiento que se le espera dar aquí en esta zona, el lugar de nacimiento de Pedro Martínez. Sobre este tema tenemos ahora al señor Pablo Abreu, tío de Pedro Martínez, y quien vino desde Estados Unidos a propósito de la celebración de la exaltación de su sobrino al Salón de la Fama de Cooperstown. Don Pablo, ¿cómo se sienten ustedes los de San Miguel? Y vemos también, como usted nos ha comunicado anteriormente, que vino desde Estados Unidos para disfrutar de la fiesta de la exaltación de su sobrino al Salón de la Fama. Muchas gracias, Fran Vargas, a ti, a CDN, Canal 37, por esta cobertura que están llevando para ese monstruo, hijo nuestro, ese gran Pedro Martínez, del cual nosotros nos sentimos orgullosos, no solamente por lo que es dentro de su carrera beisbolística, sino por el ser humano que es. Y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos por el trabajo que vienen realizando todos ustedes con esa cobertura, como les dije ahorita, para que todo estos sueños se ha convertido en una realidad. Para la familia de Pedro Martínez, ¿qué significa todo este respaldo que le ha dado el pueblo, el país? Y hoy toda la comunidad se ve prácticamente esperando, todo el mundo preparándose para darle un caluroso recibimiento a Pedro Martínez. Bueno, precisamente tal y como te dije, la humildad de ese muchachito es algo como algo mandado del cielo. Eso ha sido un ángel para este pedacito de tierra aquí de San Miguel Mano Guayabo, porque ese muchachito se puede decir que ya no tiene más nada que hacer porque ya todo lo hizo. Bueno, gracias a don Pablo. También por aquí hay también primos de Pedro Martínez, quienes están aquí. ¿Están preparados ya para celebrar la exaltación de Pedro? Sí, estamos muy bien preparados, lo estamos esperando. Tenemos unos cuantos días ya esperándolo, porque de que él estaba en las menores, yo sabía que él iba a ser un pelotero de Grandes Ligas, porque tenía grande potencia. Aunque hubieron equipos que se los hallaban demasiado pequeños, pero yo sabía que él tenía el corazón demasiado grande. Bueno, Fran, Natacha, vemos aquí como a Pedro le dicen aquí en su comunidad de Mano Guayabo, Enjo es el apodo que le dicen aquí en la comunidad de San Miguel de Mano Guayabo. Enjo es el apodo que utilizan para llamar los que conocen de cerca a Pedro Martínez. También aquí en el Salón de las Estrellas se preparan, ven las banderas y los cartelones, y las mujeres también
se están preparando para esta noche disfrutar de las fiestas que hay aquí en Mano Guayabo, en San Miguel específicamente, para disfrutar de estas fiestas que se harán en honor a Pedro Martínez. Señora, su nombre y cuéntenos, ¿qué se siente aquí en San Miguel de Mano Guayabo con la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama? Oh, ya usted sabe, mi nombre es Rosa María Herrera Jaime. Yo me siento ser orgullosa de él, no porque somos primos, pero me siento muy orgullosa de ser, de lo que él ha logrado en este país. Y de eso yo me siento muy orgullosa. ¿Cómo usted ve el ánimo aquí en San Miguel para celebrar la llegada de Pedro Martínez después de haber sido elegido para ir al Salón de la Fama? Nosotros no quedamos porque, ya usted sabe, tenemos que trabajar, pero ahorita vamos para allá. Bueno, aquí están las mujeres, aquí las mujeres se preparan para salir a celebrar ahorita. Cuéntanos, ¿qué van a hacer ustedes ahorita cuando venga la caravana? ¿Van a tomar un caldero, un palo, qué van a hacer? Con todo lo que aparezca, hacer bulla, celebrar en el Salón de la Fama. Claro. ¿San Miguel se siente orgulloso de Pedro Martínez? Así es. Bueno, Fran, ahí vemos cómo está la algarabía. Aquí cada vez que hacemos un momento que nos acercamos a las calles, todas las personas se nos acercan con la intención de querer hablar, de querer expresar su satisfacción de que Pedro Martínez, un hijo de esta comunidad de San Miguel de Mano Guayabo, haya sido exaltado al Salón de la Fama. Vamos a continuar aquí afuera porque sigue llegando personas aquí al Salón de las Estrellas, ubicado en la calle de San Miguel de Mano Guayabo, donde las personas quieren celebrar este gran día de la llegada de Pedro Martínez después de haber sido exaltado al Salón de la Fama. Caballero, vemos que ya tiene su vaso en la mano, ya está celebrando la exaltación de Pedro. El triunfo de Pedro. ¿Por qué? Porque es el mejor. Pedro el Grande, como le dicen. ¿Es Pedro un digno representante de San Miguel o es el más aventajado representante? De San Miguel y de Santo Domingo entero. Bueno, ahí escuchamos Fran Camilo, miren cómo están las personas, la corneta, cómo están. Aquí están los niños. Ya aquí esto está preparado para cuando Pedro haga su entrada aquí a San Miguel de Mano Guayabo. Continuar la celebración. Nosotros vamos a seguir dándole cobertura a toda esta celebración de la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama de Cooperstown. Retorno con ustedes, Fran Camilo y Natacha, porque la gente está celebrando y la bulla no me permitiría escuchar lo que me pregunten. Continuaremos esta cobertura en equipo desde aquí de San Miguel. Excelente, Juan, excelente. Muchas gracias, buen trabajo. Ya vemos que la gente está, bueno, las mujeres a nivel de salón. Para irse a esperar hoy a Pedro el Grande. Mientras tanto, recuerden que esas imágenes que ustedes están viendo ahí junto con nosotros en pantalla son en vivo. Ahora mismo todavía Pedro no ha podido llegar al salón para reunirse, al salón especial que le tienen allí, para reunirse con su familia en privado, porque la gente lo ha abordado. Lo que yo decía hace un rato de la burocracia y de los saludos. 50 autobuses, vamos a recordar nuevamente que 50 autobuses dispuso la ONSA para que personas desde Mano Guayabo se trasladaran al Aeropuerto Internacional Las Américas, y ahí los estamos viendo. Supongo que muchos de esos que están abrazando a Pedro ahora mismo son de allá de la comunidad de Mano Guayabo, que ya está preparada para recibir a Pedro Martínez. Hay un concierto que va a haber esta noche allá. Ya se sabe que Toño Rosario, según nos informaba Juan Reyes, va a estar tocando en esa fiesta. ¿Y Raulín Rodríguez? Raulín Rodríguez y otros artistas más. Yo estuve por allá el martes, cuando se anunció la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama, y sus familiares están desde ese momento, desde tempranas horas de ese día, celebrando. Todavía en la noche seguían celebrando y hablaban de que le tenían sorpresas a él cuando él retornara al país. Vamos a esperar qué va a pasar con esa sorpresa. La tendremos aquí en esta cobertura especial. Mientras tanto, volvemos con Neftalí Ruiz al aeropuerto. Adelante, mi hermano. Saludos, está como bueno eso, según escucho el ánimo tanto de Fran Camilo como de Natacha, que le dicen chacha ahora. Mira, tengo aquí a Tito Pereira, a Héctor Tito Pereira, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol y un hombre relacionado a todo lo que tiene que ver con pelota y qué se puede decir de Pedro Martínez. Tito, recuerdos de Pedro Martínez. Bueno, imagínate, esto realmente es una carrera que la vivimos no solo como presidente de la Federación de Béisbol, en lo personal. Tuve la oportunidad de verlo lanzar en los estadios de las grandes ligas o verlo en la televisión. Una carrera formada en base a fe, a una sólida formación familiar, a una entrega de un atleta 100% y una persona que real y efectivamente construyó esta carrera en base a sacrificio y en base, repito, a una gran formación, consciente quizás de sus debilidades que tenía y las superó todas. Pedro no se ha convertido en un ejemplo
a imitar dentro y fuera del terreno de juego por todos los beisbolistas del país, especialmente por esos niños y esos jóvenes que van subiendo hoy. Deben tomar en cuenta esta brillante carrera de Pedro, que hoy lo lleva a la inmortalidad. Bien, Tito, gracias por compartir esta opinión con nosotros. Es el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol y ya en unos momentos estará comenzando esta rueda de prensa con Pedro Martínez en este salón. Yo regreso con ustedes, Fran, Natacha, y ya estaremos con la rueda de prensa en ese ratito que le he mencionado. Ahora Pedro comparte con su familia. Bueno, te diré, Neftalí, que él está caminando porque todavía entre abrazos, saludos y demás no le han permitido llegar hasta allí, pero sí, esperemos que lo va a estar. Ya se escuchan los aplausos de Pedro Martínez entrando al salón. ¿Me decías? Bueno, ahí suena Dominicano Soy de Fernandito Villalona, mientras Pedro camina con la bandera dominicana como capa de superhéroe y una banderita también en la mano, sigue camino a la reunión con sus familiares. Neftalí piensa que ya están reunidos, pero la cantidad de gente que se ha acercado a felicitar, a abrazar, a saludar a Pedro Martínez ha sido muy grande y ahora parece que ya él sí va a entrar al salón, el cual se le ha dispuesto para que se reúna con sus familiares previo al encuentro con la prensa. La prensa va a un momento para realizarle preguntas en vivo. Ahí vemos a Tito Pereira y Luisín Mejía también reunidos con Pedro Martínez. Esta cobertura en vivo. Creo que ya él está en el salón de la prensa, que es precisamente donde acaba Neftalí de felicitar y de entrevistar a Tito Pereira. Y él está bailando. Vámonos allá, yo quiero escuchar eso y verlo, disfrutar. Escuchemos el sonido de ambiente allí. La verdad es que Pedro tiene que sentirse tan feliz como se ve. Ni está posando, ni está actuando, está simplemente dejando salir todo el sentimiento positivo. Esto debe tener para él un sabor más dulce que el campeonato que ganó con los Medias Rojas del Boston, 80 y tantos años después de que la franquicia había ganado un campeonato anterior, ese primer campeonato. Debe tener un sabor más dulce, porque ya lo decía Pedro, nunca pensé. Lo decía en la rueda de prensa y nos lo dijo nosotros en la rueda de prensa por teléfono de manera directa en exclusiva CDN y CDN Sport Max. Nunca pensé que estaría en el Salón de la Fama. Simplemente lanzaba en cada juego con entrega y pasión, entendiendo que era mi juego del Salón de la Fama. Y por eso Pedro se ganó el respeto de todo el mundo en Grandes Ligas y por eso ha logrado cumplir con ese sueño americano, como dicen los de MLB. Lo más impresionante. Bueno, tenemos ahí entonces de nuevo a Neftalí Ruiz desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, en donde en unos minutos se supone que la prensa va a poder realizarle preguntas a Pedro Martínez. Ya parece que se está organizando todo. Bueno, vemos imágenes, esto es una cobertura en vivo que le estamos dando aquí en CDN a la llegada de Pedro Martínez. La rueda de prensa ya entonces está casi empezando. Ahí vemos ya cómo se ha organizado la mesa. Los miembros de la prensa y todos los presentes en la sala aplauden a Pedro Martínez, que lo vemos muy emocionado bailando el merengue de Fernandito Villalona, Dominicano Soy, y hasta haciendo el movimiento del dominó que hace Fernandito. Ya en unos minutos va a iniciar en vivo esta rueda de prensa que va a tener Pedro Martínez con los corresponsales de la prensa, tanto dominicana como internacionales. Suponemos que las Grandes Ligas habrá enviado algún que otro periodista. Bueno, entendemos que vinieron con él en el avión. Vimos bajar a periodistas con equipos especiales en el avión directamente que vino Pedro, en un avión privado. Entonces, vamos a ver si tenemos ya el audio, porque por lo que escuchamos, ya estamos prácticamente comenzando la rueda de prensa. Primer punto de los 3 que llevaremos a ustedes hoy, incluyendo la caravana. El primer punto es esta rueda de prensa, luego estar en la Plaza Juan Barón, después de la caravana andar por la autopista Las Américas y también la avenida del Puerto. Y entonces Juan Barón será la primera fiesta en grande. Ahí está el doctor Luis Chequer Ortiz. Y luego estará llegando a Mano Guayabo para una gran fiesta, el fiestón final del día, para celebrar, aunque este algarabía, este júbilo, no se va a acabar por todo esto. Pedro ha hecho historia y precisamente ahí está Ramón Martínez, su hermano, y están presentando a los integrantes de la mesa principal. Estaríamos en contacto con ellos, producción. Vámonos a ver, vamos a escuchar la presentación de estos acompañantes que tiene Pedro en la mesa de la rueda de prensa. La madre de Pedro, que está muy emocionada
y me imagino que debe ser un orgullo estar al lado de estos dos hijos. Su esposa, Carolina, que es colega nuestra de los medios de comunicación, y Pedro Martínez. Señores, cuando Pedro fue elegido el día 6, el gobierno dominicano dijo que el mejor regalo de un día de Reyes para un pueblo como el nuestro fue la elección de Pedro. Y hoy también es día de regocijo nacional porque Pedro ya no está dando rueda de prensa en el Waldorf Astoria, ni está en Boston, en el Fenway, está aquí, señores, en su país, en República Dominicana. Bien, vamos a pasar inmediatamente a unas palabras con el ministro Francisco Javier García, el ministro de Turismo, que es un trabajador incansable y ha sido parte esencial. Señores, esta cobertura también está en vivo a través de CDN 92.5. Si usted tiene que moverse de una casa a otra, de un televisor a otro, siga oyéndonos en la cobertura especial que tenemos a través de en la radio de CDN 92.5. Volvemos allí y vamos a escuchar lo que está pasando en esta primera parada, el primer gran encuentro de Pedro con la prensa local. Su familia, los miembros de esta mesa principal, los distinguidos miembros de la prensa y obviamente a toda la República Dominicana que está observando lo que es este recibimiento histórico, pocas veces ocurrido en la República Dominicana. Permíteme, Pedro, en nombre del presidente de la República, del licenciado Danilo Medina, y de toda la República Dominicana, darte la más calurosa bienvenida a tu propio país. Sin lugar a dudas que Pedro nos ha dado la oportunidad a nosotros durante muchos años de disfrutar y de celebrar con sus tremendas actuaciones en las grandes ligas. Nosotros celebrábamos mientras Pedro trabajaba. Y ahora ha llegado el momento en que Pedro también celebre en la República Dominicana. Y este recibimiento que hace el pueblo dominicano es una muestra del aprecio, del cariño, de la distinción y del orgullo que siente el pueblo dominicano por esta gran hazaña que ha logrado Pedro Martínez. El presidente Danilo Medina expresó hace unos días que no había mejor noticia empezando el año que esta de que Pedro Martínez había pasado al Salón de la Fama de Copperton. Y yo digo, dichoso y bienaventurado aquellos países que en medio de tantas turbulencias sociales tienen la oportunidad de poder celebrar por un acontecimiento. Y en este caso, el mensajero de esa gran celebración lo es Pedro Martínez. Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Miami cuando Pedro era llamado para recibir este galardón, quiero decirle que donde quiera que íbamos y había un televisor encendido, cada 15 minutos todos los televisores de Estados Unidos se encendían y pasaban la imagen de Pedro Martínez, la imagen de este hombre que se creció en el béisbol y que muchos apasionados de la historia, cuando escucharon una vez que a Pedro le denominaron Pedro el Grande, pensaron que se trataba de una similitud con Pedro I de Rusia, apodado también Pedro el Grande. Pero ese Pedro el Grande, que fue un gran gobernante de Rusia, le apodaban así por la gran estatura física que tenía. A Pedro no. A Pedro le apodaron Pedro el Grande por las agallas y por el gran corazón que tiene dentro de su cuerpo, que hacía que cada vez que pichaba un juego, entendía y trataba ese juego como si fuera el último de los juegos,
con mucho respeto, con mucha dedicación y con mucha entrega. Hoy, Pedro, los jóvenes de la República Dominicana tienen un paradigma para seguir, tienen un ejemplo de que se puede con el trabajo, con la dedicación, con la perseverancia, estando centrado en el objetivo que usted busca, llegar donde usted se lo proponga y que no hay límite. Y Pedro, que viene de un barrio humilde de la República Dominicana, del barrio San Miguel, en Mano Guayabo, le ha dado una lección a todos los dominicanos y al mundo de que los dominicanos, cuando nos decidimos a conquistar algo, así lo hacemos. Por eso soy de los que creo que Pedro es un hombre de alma noble y corazón grande. A partir de este momento, nosotros, los dominicanos, no vamos a detenernos celebrando esta gran victoria de Pedro, que no es una victoria de él, porque Pedro es de nosotros. Y por eso este recibimiento de hoy no es un recibimiento en frío, es como son todas las celebraciones. Es una celebración con fiesta, con alegría. Y yo que pensaba que aquí iba a haber un poco de orden cuando Pedro llegara, no, porque el que trajo la alegría fue Pedro. Y el que viene más contento es Pedro, porque Pedro viene con un acumulado de celebración que nosotros no lo teníamos. Con esta celebración, los dominicanos aprendemos que a los grandes hay que darle el valor que tiene. Pedro el grande, Pedro el gigante, Pedro de todos los dominicanos, Pedro el orgullo del país y de toda América. Muchas gracias. Las palabras del ministro de Turismo, Francisco Javier García. Bueno, vamos a dejar que Pedro Martínez ahora pueda charlar, conversar con ustedes, los medios, para después venir con una sesión de preguntas y respuestas de todos los medios que están aquí, tanto locales como internacionales. Pedro, la bola está en tu cancha. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo en calidad de hijo, en calidad de hermano, en calidad de dominicano, quiero tomar este momento para primero darle gracias a Dios, darle gracias por mi familia, darle gracias por mi esposa, por mis hijos, por la vida que me ha dado. Quiero reconocer antes de todo a mi madre, que es la que hace acto de presencia, por el fruto que ha dado. Mi papá no está. Mi papá no está porque se fue a mejor vida, pero tengo el segundo papá, que es mi otro hermano Ramón. Quiero reconocerlo primero a ellos y reconocer a Dios, porque esas son las leyes de vida. Quiero dar las gracias al Ministerio de Turismo, al de Deportes, a todas las entidades del gobierno que han querido apoyar y dar a reconocer el fruto de su país, el verdadero oro, el oro que se cosecha y se disfruta en este país. A ustedes, los miembros de la prensa que están aquí cubriendo, quiero utilizarlos también y al mismo tiempo también dedicarle a ustedes, que son dominicanos, como dominicanos, este galardón. Me siento muy honrado y humildemente quiero compartirlo con todo el pueblo dominicano. Quiero dedicárselo al pueblo dominicano. Quiero dejarle ese farito que se ve a distancia del medio del mar, a todos los que van navegando hacia la misma ruta que ya pasó para mí. Yo quiero a todos mis colegas, también los compañeros de equipo que sufrieron tanto conmigo, que pasaron tantas vicisitudes, también hacerle acto de presencia. Quiero utilizar a la prensa, les decía, para que comuniquen ese mensaje, que no me ven a mí como el premio, ni me ven a mí como la persona individual que consiguió este premio, sino que vean cómo lo hice, cuál fue el camino que
que yo dejé, cómo yo abrí ese camino, cómo escogí desde Mano Guayabo, de familia muy pobre, mi mamá lavando y planchando en casas de familia, nos creó a los 6 y nos creó con fe, nos creó con dedicación, nos creó con dignidad, nos creó con entusiasmo de trabajo. Quiero decir eso porque muchos de nosotros a veces queremos coger el camino más corto y no es así. Aunque suframos, somos privilegiados, porque yo le puedo decir a todos hoy que yo me siento ser privilegiado por todos los niveles que la vida tiene que ofrecer. Quiero darle las gracias a mi esposa, que se ha empeñado muchísimo en que todo esto sea una realidad, por la paciencia, por el tiempo que ha pasado conmigo, por las vicisitudes que yo la he puesto a pasar. Quiero reconocerla grandemente también y quiero hacer la parte de todo esto, a sus padres, a todo aquel que ha tenido algo que ver, tantos coaches, Eleodoro Arias, Montalvo, como Guy Conti, como Verhoeven, como los trainers que se han fajado conmigo. Quiero también disfrutar esto y dedicárselo a ellos también. En fin, es que este premio no se vea como el premio de Pedro, sino que se vea como el premio de todo aquel que siente admiración por Pedro, que siente respeto por mi carrera. Para mí es un gran honor poder disfrutarlo con toda la República Dominicana, con Latinoamérica, con el mundo, porque yo sé que el mundo entero ha tenido en un determinado momento su pausa para ver qué pasa con Pedro, para ver qué ha hecho Pedro o su equipo. Los compañeros de equipo que no se quedan atrás, que siempre están al lado de uno dándole apoyo. Una verdadera familia, como decimos nosotros entre peloteros. A todos ellos quiero dedicarle esto. A mis hijos, que vean en mí simplemente el ejemplo de fe y un sendero a seguir. Quiero que ellos también sean parte de todo esto, que me vean a mí no como padre ni como pelotero, sino que vean el sendero y lo que yo le voy dejando como legado. En nombre de Dios quiero darle las gracias a todos los presentes hoy, a toda esta gente que se han empeñado. El retraso no es algo que nosotros planeamos, pero lo tuvimos, pero ya estamos aquí, ya estamos en casa. Ahorita yo le decía al ministro que yo rompí el protocolo un poquito, pero caramba, yo entiendo lo que pasan esos policías ahí parados poniendo el orden. Y yo no me podía quedar callado o tranquilo sin antes hacerlo sentir que aunque estaban obedeciendo órdenes, que sintieran que la mano de Pedro pasó por donde ellos también, porque ellos estaban mirando hacia el otro lado. Entonces eso me motivó a que yo vaya y de frente los salude. Eso me da agrado porque yo quiero hacer a todo el mundo parte de esto. A las entidades que están ahí afuera conduciendo este parade, como decimos nosotros, este desfile, muchas gracias, se lo merecen, es de ustedes. Yo simplemente, esa alegría que yo reflejé ahí afuera, es porque en realidad yo me siento parte de eso y me siento como el pueblo. Entonces yo quiero que el pueblo así me reciba, como yo llegué, así de feliz, así de contento, así de tranquilo, y me siento en paz y puedo decirle hoy a este pueblo que misión cumplida. Se lo dedico. Bien, vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas con nuestros compañeros de la prensa. El primer turno lo tiene Neftalí Ruiz del canal CDN, canal 37. Gracias, Alberto, y saludos a todos los que están aquí presentes. Pedro, esta es una semana de preguntas repetidas, porque tú estás hablando desde que te eligieron y te han preguntado todo. Entonces yo te voy a repetir una pregunta que te hice el sábado. La frase es viernes y picha Pedro. ¿Qué significa para Pedro Martínez? Porque ya es parte de la cultura dominicana. Bueno, eso para mí era toque de queda, una señal de respeto, una señal de acontecimiento. Es una señal que ustedes me enseñaron a mí a entender cómo se vivía en este país. Aunque lamentablemente me he quedado con las ganas de yo hacer lo que hacían ustedes, era sentarse en los colmados, sentarse en un screen grandote y ver que había un toque de queda por un dominicano, por un simple dominicano.
yo comparto con ustedes ese ideal. Yo sé que es una señal de respeto. Cuando se dice toque de queda, es señal de respeto, señal de calma y tranquilidad. Y para mí es un honor haber representado ese toque de queda de ustedes. Pedro, por aquí. ¿Cómo estás? Adelaida.com. Mira, Pedro, hace casi 5 años y medio, sentado en el Estadio Quisqueya, tú y yo conversando, después de una práctica, te dije, Pedro, acabo de anunciar tu retiro, que tú sabes que vamos para Cooperstown seguro, yo quiero ir para Cooperstown. Cuando te dijeron, ya tú sabías en tu corazón, pero en el momento en que tú estabas en la expectativa, quería Pedro coger un poquitito más de, ¿cómo te digo? Yo sé que hay en todos los ambientes, en todos los medios, hay personas que realmente no piensan igual, pero por la cabeza de Pedro, ¿qué pasaba en el momento cuando estaba esperando esa llamada en su corazón, en toda su mente? ¿Qué pasaba por Pedro? Lo primero es que la llamada me agarró de sorpresa. Yo estaba almorzando y esperaba que la llamada fuera un poquito más tarde. Llegó un poquito más temprano y me sorprendió la llamada. Pero en ese preciso momento, de todas las cosas, mi madre, que tienen a veces un décimo sentir por sus hijos, me acababa de llamar y precisamente hablábamos de hacer una cadena de oración para poner en las manos de Dios cualquiera que fuera el resultado. Me sentía un poquito inquieto porque, como tú sabrás y todos saben, aquí en el 99, yo tenía mayoría de votos, pero por balsa, como decimos nosotros, por mucho. Entonces, 2 de los votantes dijeron no, a Pedro no. Y como yo no entiendo claramente cómo ocurre lo de las votaciones, aunque íbamos claramente muy adelante, Randy Johnson y yo, eso me hizo detenerme un poquito y pensar en lo que pasó en el 99, que ya teníamos rueda de prensa parada, estaba en Boston, estaba tan positivo como estaba ahora. Y finalmente la llamada que llegó fue la negativa. Entonces, como era cuestión de votaciones, ya habían unos cuantos periodistas que se habían declarado como personas que no iban a votar por mí ni por Randy Johnson, y así claramente lo dijeron. Bueno, pues yo también me detuve a decir, cuidado si aparecen 2 o 3 locos más de lo que aparecieron en el 99 y dicen que no vamos a votar por Pedro y a última hora todo se cambia. Pero gracias al Señor la llamada fue positiva, la llamada la recibí pensando en Dios. Y así mismito quiero que se quede todo, pensar en Dios y dedicárselo a todos ustedes en nombre de Dios, que es el que ha hecho posible todo esto. Pedro, bienvenido a casa, aquí. Cuando recibiste la llamada, ¿qué sentiste? ¿Fue lo que esperabas? Porque todos sabíamos que eso iba a llegar. Acabas de decir que tenías las dudas por lo que había pasado, pero cuando recibiste la llamada, ¿qué pasó por tu mente y si era lo que tú esperabas que ibas a sentir? Honestamente pasó mi madre, la coincidencia de que ella estuviera, la diosidencia yo diría, de que ella estuviera llamándome precisamente en el momento, y cuando yo cierro la llamada, ahí mismito entra la de Cooperstown, para que nosotros hiciéramos la cadena de oración que íbamos a hacer. Me llegó mi madre, me llegó mi padre, que yo sé que, aunque no esté de cuerpo presente, está mirando y sabe que hoy su pueblo, su hijo y su familia se enorgullece de hacerlo. Y me cruzó simple y llanamente, hacer una oración en medio del almuerzo, en medio de todo, agarrarnos de mano los que estábamos ahí. Por suerte, yo puse el teléfono en speaker y se escuchó que era la llamada y todo el mundo como que se dio cuenta. Y cuando dijeron que era positivo, pero todavía no se hablaba, y también me mantuvieron frenado, me dieron tiempo, me dieron como 15 minutos para que entonces se hiciera el anuncio, yo pude darme el tiempo de hacer una oración con los amigos y familiares que estábamos en el cuarto. Eso fue lo que me cruzó por la mente. No sé si fue que me frisé o es que lo mismo que pasó me hizo hacer eso, pero yo digo que Dios primero. Felicidades, Pedro. 2 preguntas, pero una... Indira Navarro, Univisión. Muchísimas gracias. 2 preguntas, pero una es para ti y otra para un ser especial para ti. La primera es, tu trayectoria se caracteriza por ser limpia en una era de los esteroides.
qué difícil fue llevar esa carrera cuando habían tantas olas que se levantaban con los esteroides. Y la segunda es a tu querida madre. ¿Qué siente esa señora al ver su hijo como una gloria nacional en el día de hoy? Honor a quien honor merece. Vamos a dejar que mi madre conteste primero. Bueno. Buenas tardes a todos. Me siento muy contenta. Me siento muy contenta al estar aquí junto con todos ustedes. Gente que yo sé que son gente que comparten conmigo en su corazón la alegría que tenemos hoy. Yo le doy las gracias por todo estos recibimientos y de estas cosas que han hecho, y también me siento muy agradecida de Dios, como estaba diciendo mi hijo, que sí, estamos en oración, porque en ese momento que él estaba difícil, con el picheo de su brazo, aunque la pregunta no es para mí. Yo sí me preocupaba mucho también. Yo le dije a mi hijo, si tú no puedes, tú te aguantas. Pero me sale limpio de ahí. Y gracias al Señor, mi hijo pudo pensar en que el dinero no lo era todo, sino pensó en él mismo y pensó en mí y en todo lo que tenemos que ver con él. Y gracias a Dios él salió limpio de ahí. Yo hoy me siento orgullosa porque mi hijo logró esto. ¿Por qué? Porque salió limpio, hizo buen trabajo. Y gracias al Señor, Dios me le dio la fuerza, la oportunidad. Y nada, que sigamos todos felices y celebremos. Bueno, de mi parte, la pregunta que me hiciste fue sobre cómo yo lo hice y por qué lo hice. Bueno, he aquí los resultados. Esta atención, este respeto que hoy se brinda a Pedro Martínez y su carrera es lo que hizo que yo sufriera muchas veces con dolor que nunca le quise expresar a la prensa ni a nadie. Sufrí dolor, mi mamá era mi testigo, mi hermano Ramón, quien también pasó mucho dolor. Hay muchas cosas que nosotros no nos atrevemos a decir y no podemos decir por profesionales que somos, que pasan dentro de lo que es una carrera de un pelotero, el sufrimiento que pasa un pelotero. Yo no le voy a negar a todo el mundo que está aquí, a la prensa, que yo pude haberme ganado a lo mejor 20 o 30 millones más de dólares. Pero lamentablemente el sacrificio no acreditaba que yo siguiera sufriendo lo que estaba sufriendo en mi carrera, en mi vida, tan lejos de mi familia. Perdí a mi papá de un cáncer y yo no me explicaba nunca, mientras mi papá estaba en la cama, yo tratando de regresar de una operación del hombro, ¿por qué mi papá quería hablar tanto conmigo? Decía, pero viejo, descanse, que usted está mal, usted tiene que estarse tranquilo. Y me hacía los cuentos y se reía y se dormía un ratito y me llamaba, Angel, ven. Y cuando yo iba a hablarme otra vez, yo decía, pero viejo, descanse, que usted viene de una quimioterapia, descanse. Y él hablaba y hablaba y hablaba. Y un día yo razonando solo, mientras estábamos en el laguito detrás de la casa, yo tiraba la varita para relajarme un poco y pensaba, ¿por qué será que el viejo habla tanto conmigo? Y fui razonando para atrás y de repente me di cuenta que mientras yo le cargaba el bulto a mi hermano para ir al complejo con él y para que me llevara al complejo y me portaba bien, iba a la escuela para que mi hermano me llevara al complejo, yo tenía 14 años y me embullé en el complejo y seguí en el complejo
y nunca salí del complejo y no compartí con mi papá. Y esa era la razón por la que él hablaba tanto conmigo. Él tuvo su niño, sí, pero su adolescente, su teenager y su teenager que se convirtió en adulto, nunca lo vio. El béisbol, aunque es lindo, aunque es el mejor trabajo del mundo, conlleva muchos sacrificios. Y muchos de nosotros lo vemos superficialmente como el juego que nosotros jugamos y los millones que se le pagan. Pero yo siempre dije también, nadie tiene en las grandes ligas para comprarme el apellido que dice Martínez en la espalda. Es por eso que no cogí camino chiquito. Yo no escogí camino corto por eso, porque a quien yo representaba en mi espalda y el número me pertenecían a mí y a mi familia. Y esa es mi generación. Si hoy yo estuviera sucio de algo, mis niños que están ahí afuera escuchando ahora, me estuvieran recriminando las preguntas que ustedes me estuvieran haciendo sobre algo sucio. Y es por eso que tenemos que tener cuidado cómo manejamos nuestra carrera. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Aurelia Sánchez, Telesistema Canal 11. Primero, darte las gracias por el don de la humildad, que lo tienes y nunca lo has perdido. Gracias por ser como eres, nunca cambies. Un placer. También quiero decirte, Pedro, que como tú, muchos jóvenes tenemos sueños. Como tú, muchos jóvenes pensamos en algún momento que nuestras puertas no se van a abrir. Y como tú, en algún momento quizás pensamos que nuestros sueños son una utopía, es decir, un imposible. ¿Qué mensaje tú le das a esa juventud, a la de barrio, a la que no tiene oportunidad, a los que no tienen a quién tocarle la puerta, a los que no quizás por una razón u otra no tienen educación, a los que no tienen esperanza? ¿Qué mensaje tú les das? Lo primero que yo les diría a la juventud es que se aferren al amor familiar, que se aferren a la fe que Dios da. Hay caminos en todo lo que uno se propone hacer en la vida. Hay salida, hay puertas. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirlas, tocarlas, seguir tocando, seguir empujando las paredes que uno ve cuadradas, que cuando viene a ver hay una puerta secreta en una de esas paredes. Que no se rindan nunca, que sigan luchando, pero agarrado del núcleo familiar. Si nos despegamos de la familia, lamentablemente los chances son muy mínimos. Si yo no tuviera ese tronco que me dijo a mí, pase lo que pase, ven, pero ven limpio, que yo te recibo así, mijo. No importa que venga un poquito más pobre, yo te recibo así. Ese núcleo familiar es el que te obliga a decir, yo no puedo desilusionar ese apellido que llevo ahí atrás. Ese es el Martínez de la familia, esa es la generación. Y ahí yo tengo 3 varoncitos que no sé qué clase de atleta van a ser, pero hay 2 que les gusta la pelota más que comer comida. Entonces yo no sé qué va a salir de ellos. Entonces, si ellos ven en mí una mancha oscura ahí afuera, eso se va con ellos por generaciones. Entonces yo traté de limpiar mi generación. Lo mismo le digo a mis compañeros de pelota. La muerte de Oscar Taveras a mí me dolió en el alma, porque ese es un muchachito que era la puerta abierta de su familia. Y por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por no tener un hermano que te dijo, no, mira, a ti te toca un Toyotica Celica hasta que tú aprendas a manejar bien. Vete al paso. Mira, así es que se camina en la noche. Así es que se camina del play para acá. No, tú no vas a manejar, no. Espérate, que todavía no es tiempo. Por falta de eso, perdimos un gran talento. Prospecto número 2 de todas las grandes ligas, en las grandes ligas. Eso era una luz divina. Perder ese pedazo de oro que nosotros teníamos, un oro fino. Un oro fino. Lo perdimos por falta de conocimiento, por falta de madurez, por falta de entendimiento familiar. Bueno, como a Oscar le dieron 2 millones y él es el que compró la casa, él se compró su carro, que lo maneje. Papá no le puede decir que no, porque papá dice, pero si ya llegó hasta allá y yo nunca he ido a los Estados Unidos, pues vamos a dejarlo. Me duele en el alma, pero le doy gracias a Dios, porque yo sí fui bendecido. Yo sí fui escogido por Dios para tener un hermano, un roble de hermano, que aunque me cocoteó mucho cuando chiquito, me sirvió para algo.
Dionisio Soldevila, periódico Hoy, AP, y voy a hacer dos preguntas, una en español y otra en inglés porque estamos transmitiendo para Estados Unidos también. En español, Pedro, hablabas mucho de Ramón y de la manera como él ayudó tu carrera. ¿Ese cambio de los Dodgers al equipo de los Expos de Montreal sirvió de impulso para todo aquel que te decía que no, por un lado, y por el otro, qué opinión te merece el hecho de que Sammy Sosa esté en la boleta ya un par de años y todavía no ha sido elegido? Bueno, lo primero es muy positivo, porque cada vez que yo pienso cambio Dodgers a Montreal, lo primero que yo recuerdo es a mi hermano Ramón. Y yo decía, pero, Bon, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me cambian a mí? Pero yo hice mi trabajo. Y empecé a llorar, como un muchacho que todavía era, empecé a llorar. Y Ramón me dijo, pero oye, ahí tú vas a tener chance, que tú nunca estuviste con nosotros, ahí tú puedes ser abridor. Y yo le dije, pero yo puedo ser abridor en los Dodgers también, ¿y por qué no en los Dodgers? Y ahora, yo no conozco a nadie ahí en esa ciudad, y ahí se habla francés. Y Ramón me dijo, yo recuerdo como ahora, Bon, ¿tú te acuerdas? Me dijo, pero ¿y no es pelota lo que tú vas a jugar? Tú no reconoces el play. Tú no reconoces la loma. No me mencionó ni a Felipe, ni a Moisés, ni a Mel, ni a ninguno de esos. Simplemente me dijo, es pelota lo que tú vas a jugar y tú sabes hacer eso. Y eso nunca se me olvidó de ahí. Eso no fue solamente el impulso, sino fue la oportunidad, la puerta que se abrió, que yo no veía. Pero por haberlo hecho y tener un hermano que me dio la fe de que yo podía también en Montreal, aunque era de grama artificial, hacerlo, me impulsó a que yo me hiciera yo solo el pelotero que yo quería hacer. Y la otra pregunta, para contestarla en inglés, sobre Sammy Sosa. No, lo de Sammy en español. La boleta. La de español. ¿En español y en inglés? En español, yo te lo voy a decir en inglés la otra después. Ah, ok. Sobre Sammy Sosa, me siento apenado, como también me siento apenado por Carlos Delgado, que queda fuera de la boleta sin un chance, hasta que no pasen 16 años. Es una pena que ni siquiera se hayan sobrevisto y sus números, sin ni siquiera detenerse a pensar. Esos votantes, aunque le agradezco inmensamente a todo aquel que tuvo un voto y que me lo dio a mí, también le agradecería que la próxima vez sean más cautelosos en ver a quien dejan fuera de la boleta, porque Carlos Delgado yo creo que se merecía por lo menos un chance. Pero al mismo tiempo, esas votaciones tan altas de Randy como la mía, John Smoltz y Biggio, que era una clase especial, ameritaba de muchos votos. Hay que entender el pro y la contra de las dos cosas. Pero me apena muchísimo que muchos de esos jugadores todavía no hayan logrado despigar un poquito en ese aspecto. Y espero que en el futuro, a medida que la boleta vaya aflojando, vayan subiendo un poquito más. Para inglés, ¿cómo te sientes con el recibimiento que te está dando la República Dominicana, tratándote como un héroe aquí en tu país a la llegada del Salón de la Fama de Cooperstown? I feel extremely proud and humble to receive this parade and to dedicate this award to the Dominican Republic. I'm extremely happy and full of joy to just share this moment with the Dominican Republic and the people here. And I can't wait to get out there to just see the reaction on the people and the warm heart that they're going to probably have out there waiting for me. Buenas tardes, Pedro. Aquilino Báez. Buenas tardes. Mi primer strike anotado en profesional. Quiero reconocerlo también. Ese fue el que anotó mi primer strike. Gracias por la distinción. Realmente me honra. Y es así. A la fecha, a la sazón, cuando Pedro era el hermano de Ramón, yo trabajaba en los Dodgers, que es el campo al que él se refería al principio. Hoy estoy en Diario Libre. Dos preguntas, Enjo. Enjo, así le decíamos. Muchas gracias. Y Chichilito en el complejo. Y Chichilito en el complejo. Chichilito. La primera pregunta es, ¿qué le faltó a Pedro Martínez? ¿Qué cree Pedro Martínez que faltó en él en las Grandes Ligas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, luego de tener 3 Cy Young,
y coronar tu carrera, tu exitosa carrera con este premio que nos honra a todos los dominicanos. ¿Cuál es el futuro de Pedro Martínez en lo que es el béisbol? El futuro inmediato. ¿Piensa seguir en esto? Bueno, ¿qué me faltó? Voy a decir claro y pelado, que nada. Nada. Todo lo que yo tenía que alcanzar en pelota, creo que lo alcancé. Me siento súper satisfecho de haber logrado todo lo que he logrado en béisbol. Y en realidad no siento que me faltó nada. Nada. Me siento súper orgulloso con todo lo que hice, con lo que alcancé. Ya, hasta ahí llegó Pedro Martínez. Y la otra pregunta era... Mi futuro en el béisbol inmediato. Mi rol con los Medias Rojas de Boston sigue como asistente del gerente de Boston. Posiblemente se vean un poquito más limitadas porque va a ser un año muy forzoso. Va a ser una temporada donde voy a tener muchas actividades, incluyendo la inducción en julio, donde yo espero que lo que nunca se ha hecho se haga en Cooperstown. Que todos los dominicanos abarrotemos Cooperstown ese día, porque verdaderamente como estamos aquí, como estamos de orgullosos y de satisfechos, yo espero que allá sea igual. Esto es algo sin precedentes, esto es el Salón de la Fama de la nueva era, porque lamentablemente don Juan Marichal no tenía estas facilidades que tenemos hoy. Mira, cuánta atención, cuánta tecnología. Me hubiese gustado hoy mismo ver, aunque sea el video de cuando don Juan Marichal venía y también ponerlo con el mío, pero no se dio. Pero igual de importante, igual de grande o más grande, porque ese era el sendero que todos queríamos seguir. ¿Ustedes se creen que Ramón no quería llegar ahí también? Ramón quería, lamentablemente la salud se lo impidió, la integridad que mi mamá hablaba. Ven, mijo, pero ven limpio. Ese es un pelotero limpio y de carácter. Mi hermano fue un pelotero del que yo me siento orgulloso de haber seguido sus pasos. Y como lamentablemente la salud se lo tronchó un poquito más corto, pero me lo dio a mí, me dio un par de añitos a mí, que no estaba supuesto a estar ahí y por eso estoy aquí hoy. Buenas tardes, Pedro. Guillermo Vázquez, de Antena Latina. Mucho gusto. De inmortal a inmortal, ¿cómo definirías tú a Juan Marichal como ser humano y como lanzador? Y luego, entonces, ¿qué opinión te merece a ti la figura de Vladimir Guerrero como futuro Salón de la Fama? Bueno, don Juan Marichal es el faro que yo seguí. Yo venía en una yolita, pero vi una luz allá en el horizonte y ese fue el faro que yo quise seguir. O sea que lo único que tuve en medio de la oscuridad, esa lucecita que tú ves ahí, esa es la que tú sigues. Y ese es don Juan para mí. Don Juan Marichal es el sendero que nosotros todos hemos aprendido a seguir. Y la figura de Vladimir Guerrero, para mí, es la figura que yo veo haciéndole este recibimiento aquí, en 2 años, creo que es, o 3, en 2 años. El Vlad, mi compadre, es el próximo Salón de la Fama de este país, a quien yo también le pido un fuerte aplauso para él. Y no es que le estamos diciendo que se retiren, a mi compadre David también y a Pujol, pero eso también vienen ahí detrás empujando la fila. O sea, tenemos un futuro de República Dominicana en el Salón de la Fama grandísimo. Así como se dio en el béisbol, se va a dar en el Salón de la Fama. Nosotros vamos a hacer un empuje grande en las Grandes Ligas. Saludos, Pedro, te habla William Ash, marcador punto de la Semana Deportiva. Pedro, cuando estuvimos allá en el clásico de gol David Ortiz, tú decías, yo quiero ir a Cooperstown y darle un abrazo a Juan Marichal. Ya lo llamaste y si lo llamaste, ¿qué hablaron? ¿Qué le dijiste? Eso mismo, que ya había pasado demasiado tiempo en Cooperstown solo, cogiendo frío. Porque yo salí de Nueva York hoy y era lleno de nieve por todos los lados. Ese aeropuerto de White Plains, hubo que echarle el spray famoso ese que le echan a los aviones para quitarle la nieve de las alas al avión. Porque en realidad está frío. Y don Juan Marichal se ha chupado 30 y pico de años allá esa plaquita sola, sin un calorcito, sin nadie que le cubra. Yo quiero ser el abriguito de don Juan ahora mismo, pero espero que Vladi llegue rápido para que me abrace a mí también.
Queremos darle las gracias primero al Ministerio de Turismo y a Francisco Javier García, quien ha estado como ministro de Turismo organizando. Ahí estamos viendo a Ernesto Krawinkel, que lo mencionábamos hace un ratito. Ernesto, parte de la historia en la narración de los partidos de Pedro Martínez, el hombre original de la frase, hoy picha Pedro. Ahí está. Y recordamos el partido aquel de postemporada cuando los Indios de Cleveland enfrentaban a los Medias Rojas de Boston y Pedro estaba lesionado y no podía abrir el partido. Y Pedro se levantó en el bullpen y él decía en la narración, Ernesto, se ha levantado un come hombres, porque la cara de los Indios de Cleveland y de cada uno de sus jugadores era una cara de antología. De hecho, salió en un juego que estaba en la cuarta entrada allí, ya 8-8, es decir, muchísimas carreras. Salió Pedro y lanzó 6 entradas en blanco para que Boston terminara siendo el ganador de ese momento. Es parte de lo que estamos viviendo en esta rueda de prensa, frases célebres que Pedro ha dicho en el día de hoy. Siento ser un escogido de Dios para lograr todo esto. Cadenas de oración era lo que le pedía a la mamá, además de que cuando recibe la llamada, la cadena de oración se hizo, pero no para que tomara un resultado positivo, sino para agradecimiento, porque ya se sabía, ya él conocía de manera oficial la información de que era un inmortal de Cooperstown. Me gusta mucho cómo maneja el tema de familia Pedro Martínez y cómo agradece a Ramón. Sí, le agradece a Ramón, y también, ya que mencionas la familia, él pone la familia como el eje central del éxito de su carrera, y también pone un ejemplo de la lamentable situación de Oscar Taveras, en la cual él dice que quizás si él hubiese tenido orientación familiar, una persona que lo caqueara, como él mismo dice en buen dominicano, como hizo Ramón con él, quizás otro fuera el resultado, no hubiese sucedido ese lamentable episodio de su muerte en un accidente automovilístico. Fue una muy emotiva y muy alegre rueda de prensa la que acaba de dar Pedro Martínez. También habla de que su madre le decía, ven, pero ven limpio. Quiero que sea todo lo que hagas, que sea limpio, quiero que regreses limpio. Siempre hace hincapié en eso y dice también... La frase completa, si no se puede, te aguantas, refiriéndose a llegar al éxito, a lograr grandes contratos. Si no se puede, te aguantas, pero me vienes limpio aquí. Exactamente. Nada de esteroides, nada de escándalos, siempre limpio. Una carrera siempre limpia, nunca escuchamos un gran escándalo en la carrera de Pedro Martínez, no lo hubo, y ahí se ve como él pone en evidencia y da el ejemplo de que su familia siempre estuvo detrás de él, siempre agradeciéndole a cada una de las personas que en algún momento de su carrera le estuvieron ayudando, siempre él ahí, entonces le agradece a cada uno de esos que estuvieron presentes allí. De hecho, hace unos meses él hizo una rueda de prensa en un hotel de la capital y la pregunta que me tocó hacerle fue si se arrepentía de algo en su carrera, y él dijo, hablaré de esto hoy y nunca más tocaré el tema. Y se refirió al encuentro con Don Zimmer, el soldadito de plomo que le fue encima en una trifulca con los Reyes de Tampa, y él simplemente se quitó y Zimmer cayó. Dice él que no tuvo la oportunidad de agradecerle a Don Zimmer en ningún momento el hecho de que amara tanto como él el deporte que le dio todo lo que tiene. Decía, Zimmer y yo teníamos lo mismo, tenemos en común el béisbol, el amor por el béisbol, pero ese señor, yo no pude evitar lo que sucedió. Pedro simplemente se quitó y él dice que de ese momento él no quiere volver a hablar jamás, pero que se arrepiente, que es el único punto en que se arrepiente de toda su carrera. Bueno, inclusive es uno de los puntos, del único punto, tal como él se arrepiente, el único punto que podríamos decir que fue escandaloso en la carrera de Pedro Martínez, y fue un malentendido, por así decirlo. En el campo se dan muchos encontronazos que muchísimas veces en el calor del momento no se piensan, y hay veces que se dan simplemente sin uno siquiera haberlo pensado en que sucedieran así. Eso es correcto, señores. Lo que es la educación, no importa qué grado de economía usted tenga, la gente dice, no, pero que es muy pobrecito, que no tiene que ver. Puede ser muy humilde, puede ser muy rico, puede ser... La educación, la familia, el núcleo familiar es lo más importante en cada uno de nuestros niños. Es por esto que Pedro ha llegado a estar donde está, porque encontró esa familia que pudo guiarlo. Dice, el béisbol es un gran sacrificio, la gente lo ve fácil, dice que nosotros sencillamente ganamos mucho dinero y lo ven como así, tiran unos jueguitos de pelota y ya, pero dice que es un deporte sumamente sacrificado y que con el tiempo, con el paso de los años, fue cuando se pudo dar cuenta que por qué su papá tenía en la cama ya, postrado ya, con un cáncer, el papá tenía tanto deseo de hablar con él, de hacer cuentos, chistes y anécdotas. Compartir con Pedro Martínez, porque el béisbol lo alejó precisamente de su padre. Termina hablando de sus futuros compañeros en Cooperstown y vaticina
que el próximo, y se cumple sus 5 años de retiro en un par de años ya, será Vladimir Guerrero, ¿Sí? mi compadre el Bla. Que lo está esperando porque él dice que hace frío allá en Nueva York y que ya como él está abrazando a Juan Marichal, él espera que el Bla, como él mismo dice, llegue para que sea más caluroso allá en Cooperstown. Tú sabes también que me llamó mucho la atención el hecho de que él dijera, quería ver el video de cómo se recibió don Juan Marichal cuando le tocó en 1983 ser inmortal de Cooperstown y venir hasta el país. Me hubiese gustado comparar los videos, pero bueno, no se pudo. Y él sigue agradeciendo a lo que él llama su faro, su guía, su motivación principal para en esa yolita en que navegaba por Grandes Ligas poder llegar hasta Puerto Seguro, como lo hizo don Juan Marichal. Su guía, su faro, fue precisamente don Juan Marichal. Recordamos que también habló del premio Cy Young que no le otorgaron en la temporada del 98. Él dijo 99 porque se conoce al año siguiente, como en este caso se está conociendo en enero del 2015 su elección y su inducción será en verano, no es todo junto. Entonces, con el premio Cy Young se conoce el premio un año de la temporada anterior. En 1998, Pedro quedó segundo en la votación para el premio Cy Young de la Liga Americana. Fue ganado ese año por Roger Clemens. Y dice que 2 periodistas se propusieron no votar por él, y esos ni por Randy Johnson. Exactamente. Y esos 2 periodistas evitaron que él ya tenía rueda de prensa armada y todo, no ganara ese segundo, hubiese sido el segundo premio Cy Young, porque lo había ganado el año anterior y lo ganó los 2 años siguientes. Ese año Pedro Martínez quedó con 65 votos y Roger Clemens, que jugaba para Toronto, 140 votos. Además, decía que Randy Johnson tampoco pudo lograrlo porque se propusieron, y fíjate las cosas de Dios, terminan entrando juntos al Salón de la Fama en una elección de 4 integrantes. Entonces, Randy, que jugaba para Houston, quedó en el puesto 7. O sea que hasta en ese momento Pedro quedó mejor que él, a pesar de que le tenían un boicot armado. Bueno, y ahí vemos no solamente cómo entran con la cantidad de votos que entran, con el porcentaje que entran, que no es muy a menudo, y también en su primera elección, en su primera aparición en la boleta para el Salón de la Fama de Cooperstown. También ahí me dio bastante risa cuando él decía la anécdota de cuando los Dodgers lo cambiaron, que fue un equipo que no creyó. Uno de los que no creían en que él tenía madera para ser un lanzador dominante era Tommy Lasorda, que decía que su contextura física tan pequeña no lo veía siendo un jugador dominante, un lanzador dominante y efectivo. Y cuando él lo cambian, con la parte de su hermano, él estaba llorando y diciendo, es que yo voy para allá y yo ni siquiera sé francés, ahí se habla francés, y el hermano le dice, pero no es pelota que tú juegas. ¿Tú sabes dónde está la lomita? Es a jugar pelota. Bueno, estamos precisamente viendo en vivo, mientras conversamos aquí y resumimos un poco lo que habló Pedro Martínez en su rueda de prensa, cómo él están tratando de llevarlo hasta la caravana que lo traerá hasta la Plaza Juan Barón. Recuerden, estará ahora por la autopista Las Américas, luego estará caminando hasta la avenida del Puerto y por el Malecón, llegará hasta la Plaza Juan Barón. Eugenio María de Hostos, ahí tendrán unas tarimas para empezar la fiesta, que seguirá después la caravana por la misma autopista, o más bien la George Washington, el Malecón, hasta la Máximo Gómez, subirá hasta la 27 y de la 27 ya estará. Miren esto, hasta los periodistas se quieren tirar fotos con Pedro Martínez. Es histórico lo que se está viviendo. Ahora que mencionas eso, él también decía en la rueda de prensa que él en un momento rompió el protocolo porque no estaba supuesto a saludar a todo el que saludó en su camino hacia el salón. Incluyendo los policías que estaban de espalda a él. Exactamente, que él quería que los policías, que a pesar de estar en su función de proteger y cuidar todo allí, también querían que él sintiera, que ellos sintieran que Pedro Martínez pasó por ahí y los saludó a ellos también. Eso es correcto. Me gustó mucho, y ahí vemos la humildad de este hombre. Recordamos que el primer partido de Pedro Martínez con los Mets fue en el Nueva York, el primer partido en Shea Stadium fue recibiendo a los Marlins. Con los Marlins jugaba Carlos Delgado. Y recuerdo que nosotros hicimos una promoción con un periódico y fuimos a ver este partido con ganadores. Y el hit más difícil que le dieron ese día a Pedro Martínez se le dio a Carlos Delgado. Me vino todo eso a la mente porque él ahora decía que agradecen los votantes, pero les llama que abran un poco más los ojos y vean figuras como Carlos Delgado, que ahora quedan fuera de la boleta. Se muestra un poco insatisfecho desde el punto de vista de que Carlos Delgado, ese que le dio el hit, si mal no recuerdo, fue un doble, un triple, en ese momento, en el Shea Stadium. Ese mismo, bueno, pues está siendo ahora mismo protegido por Pedro Martínez, otro latino, y Carlos Delgado, en cuanto a personalidad, en cuanto a comportamiento fuera del terreno, no así, podría decir yo, en cuanto a números, porque no lo han elegido. Bueno, pues este año
quedó por debajo del 5% reglamentario y por lo tanto es sacado de la boleta. Y fíjense ustedes como Pedro Martínez desde aquí, esperemos que algún periodista puertorriqueño, del Nuevo Día, del Vocero, a alguno que esté cubriendo esta rueda de prensa, pues le haga llegar a Carlos Delgado el mensaje de que precisamente Carlos Delgado pues, está siendo protegido por Pedro Martínez. Bueno, ahí lo vimos y qué bueno que se den ese tipo de compañerismo entre jugadores latinos, porque ambos pasan por la misma situación de estar en un país extranjero, con un idioma diferente, las vicisitudes que se dice que se pasan en las grandes ligas en un país distinto. Y ahora vamos a ver... De todas maneras, perdón, antes de irnos a los gráficos que tú me vas a presentar, hay que decir que Carlos Delgado y Pedro se van a juntar el próximo mes de febrero porque ambos están siendo exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Eso será en febrero. Y están los dos en la misma promoción, tanto Pedro como Carlos. Bueno, ahora vamos a pasar, después de este dato que nos das, con los gráficos de la carrera de Pedro Martínez, sus años en las Grandes Ligas. Y aquí vemos, 2 veces ganó 20 juegos en las Grandes Ligas, 5 veces fue líder en efectividad. 46 juegos completos lanzó Pedro el Grande, 3.154 ponches. En 3 ocasiones ganó el premio Cy Young, que premia al mejor jugador, al mejor lanzador en ambas ligas. También 8 juegos de estrellas, él fue partícipe y fue elegido a 8 juegos de estrellas. Y ganó Serie Mundial en 2004 con Boston, después de 86 años sin lograrlo. Antes de pasar al siguiente gráfico, déjame decirte que esos 3.154 ponches, yo siempre recalco, subrayo, ponemos en negritas y resaltamos, fueron en 2.827 entradas y 1/3. O sea, estamos hablando de que este hombre en promedio estuvo ponchando prácticamente 2 hombres por inning en los que estuvo participando. Eso le da aún más grandeza al trabajo de Pedro Martínez con esa contextura física descartada por los Dodgers. O sea, de 3 lanzadores que normalmente tú enfrentas en una entrada, él ponchaba 2. De 3 bateadores. Es el promedio más o menos, reiteramos. 3.154 ponches en 2.827 entradas y 1/3. Estamos hablando de por lo menos uno está siendo ponchado por Pedro Martínez. Así que son parte de los logros individuales, sin hablar del más importante para mí, que es su comportamiento fuera del terreno. Salón de la Fama, también los últimos jugadores que han ingresado al Salón de la Fama en el 2009, Ricky Henderson, Jim Rice y Joe Gordon. En el 2010, Andre Dawson. En el 2011 entraron Roberto Alomar y Bert Blillerman. 2012, Barry Larkin y Ron Santo. En el 2013 nadie fue elegido al Salón de la Fama. Pasamos al 2014, en el cual Tom Glavine, Greg Maddux y Frank Thomas ingresaron al Salón de la Fama. Y en el 2015 una gran cantidad con 4. Pedro Martínez, Randy Johnson y John Smoltz y Craig Biggio son los más recientes en ingresar al Salón de la Fama. Bueno, y mientras tanto, Manu Guayabo se está armando la fiesta. Preguntaba Juan Reyes hace un rato, ¿ustedes van a sonar calderos? La mujer en el salón. Está rodeado Juan Reyes en este momento de gente que quiere celebrar. Adelante, Juan. Como solo CN sabe hacer, y continuamos aquí en San Miguel de Manu Guayabo, donde ya arrancó la fiesta. Nos encontramos en el Villar de Quiquito, acá en San Miguel de Manu Guayabo, donde ya personas están dándose su traguito con un poloché que dice Pedro Martínez, gracias a Dios. Y vamos a conocer de primera mano cómo la gente está disfrutando y cómo esperan desde ya a Pedro Martínez para celebrar la llegada del segundo miembro de Cooperstown. Por aquí vamos a hablar con este señor, su nombre y cuéntenos la fiesta y lo que se espera ya para el día de hoy en esta fiesta de la celebración de Pedro Martínez. Yo soy Quiquito, de aquí, o sea, para nosotros, en este pueblo, esta comunidad, nosotros nos sentimos privilegiados, contentos y orgullosos de cómo un hijo de nosotros, de esta tierra, que comió yuca amarga con nosotros y bebió leche de sabría de vaca y caminó por esta calle polvorienta, hoy en día haya llegado a donde llega a lo más grande, que es al Salón de los Inmortales. Es decir, que nosotros que compartimos con él, con su familia, que conocimos a su hermano, que nos criamos con él, es un privilegio, y nosotros también, no es un triunfo de él, sino también es un triunfo de todos nosotros, y también resaltamos su humildad, que a pesar de la fama y del dinero, nunca perdió su humildad y su sensibilidad por su compueblano. Bueno, ahí escuchamos parte de lo que dicen las personas aquí en este billar. Miren cómo siguen las personas. Pero,
Fran, vamos, hay que decir, Fran, sí, lo vamos a decir ahora. Vamos a destacar esto aquí en el Villar, por favor. Da un permisito. Aquí podemos ver en el Villar cómo fueron recolectados los portales de los periódicos para resaltar la figura de Pedro Martínez. Aquí lo vemos junto con David Ortiz, la foto ya oficial de su ingreso de cuando fue elegido al Salón de la Fama, cuando da declaraciones. Vemos la bandera dominicana. ¿Cómo están todos los números de Pedro Martínez aquí? Todo lo que es su carrera con los equipos que estuvo jugando y así por el estilo, un sinnúmero de cosas que hay aquí para resaltar lo que fue la carrera de Pedro Martínez. Hemos visto ya, Fran, Natacha, cerveza que se han ido destapando aquí en San Miguel de Mano Guayabo y desde bien temprano se estuvieron entregando algunos polochets como estos, unos t-shirts como estos que dicen adiós, las gracias, dicen estos polochets. Esos t-shirts, ¿quiénes los hizo y por qué ustedes se los ponen? El Aguace por el número 1, me felicidades, Pedro Martínez. Bueno, ahí escuchamos cómo sigue la gente, contento y cómo está celebrando. Manito, miren aquí otro tipo de polochet o de t-shirt que se han dado aquí en San Miguel de Mano Guayabo para la gente recibir a Pedro. Cuéntanos, de este recibimiento, veo que comenzó la fiesta, veo que la gente está tomándose su traguito para celebrar. ¿Por qué? Bueno, estamos esperando aquí moderadamente la llegada del señor Pedro Martínez aquí en San Miguel de Mano Guayabo, a su tierra natal, que lo vio crecer aquí con todos nosotros juntos. Y la celebración sigue y va a seguir, porque Pedro Martínez fue un hombre aquí en San Miguel de Guayabo muy, como decimos nosotros dominicanos, navidoso, siempre le está dando la mano a lo que es la persona de San Miguel de Guayabo y también a los demás que están fuera por ahí. Y estamos contentos celebrando este triunfo de aquí en San Miguel de Guayabo. Gracias. Bueno, nosotros continuaremos, Fran y Natacha, dando cobertura aquí en San Miguel Mano Guayabo a todo lo que transcurre aquí en este recibimiento a Pedro Martínez. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Julio Caraballo, que está en otro lugar de la caravana. Gracias a Juan Reyes, que está en vivo desde Mano Guayabo cubriendo estas incidencias, esta llegada de Pedro Martínez el Grande. Y nosotros, este equipo de CDN, está en el Parque Eugenio María de Hostos, aquí donde la gente ya comienza a llegar para esperar a Pedro Martínez, que fue exaltado al Salón de la Fama. Ustedes pueden ver la cámara que enfoca allá, se pueden ver ya el cúmulo de personas que se están reuniendo en el Parque Eugenio María de Hostos. Vamos a ver cómo la ciudadanía percibe, o más bien estamos viendo cómo percibe el ciudadano. Vamos a hablar con este ciudadano. Saludos, ¿viene usted a esperar a Pedro Martínez? Sí, porque ese es mi favorito. ¿Y usted, doña? Imagino que usted no sabe mucho de deporte, pero viene a esperar a Pedro Martínez. No, yo veo deporte. Yo vi a Pedro Martínez pichando en Miami, un sueño realizado en mi vida, cuando él estaba con los Mets. Y por eso yo estoy aquí hoy. ¿Y qué usted diría a Pedro Martínez? ¿Qué le diría en esta transmisión que está en vivo de CDN? Muchas bendiciones para él, que el Señor lo siga bendiciendo y dándole salud para que siga haciendo todas las obras de bien que él hace. Porque como yo he visto en la televisión, toda esa población se ha volcado a la calle agradeciendo a Pedro Martínez. Bueno, ya ustedes lo están viendo en vivo por CDN. Don Pedro Martínez está aquí esperando a ese Salón de la Fama de República Dominicana, el segundo. Sí, señor. Quiero decirle que el pueblo de aquí, de Mano Guayabo, La Caoba, Las Palmas de Herrera y la República Dominicana, estamos contentos, estamos gozosos, estamos llenos de amor, esperando el ídolo Pedro Martínez, el cual ha pasado al Salón de la Fama. Gracias. Bueno, mi nombre es Nelson Hernández. Gracias. Bueno, don, saludos. Dígame, Pedro Martínez llega hoy. Espero usted por lo menos saludarlo. Llega, no, ya llegó. Ahora mismo acaba de hacer su entrada en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y es uno de los hombres más grandes que ha dado nuestra República Dominicana. Ok, cuénteme, usted que quizás lo veía a diario cuando estaba en los diferentes equipos, desde los Dodgers hasta los Metros de Nueva York, que fue el último equipo que estuvo. Sí, no, grandioso. Todo el tiempo he seguido su carrera, algo extraordinario. Siempre se supo que era un hombre de mucha grandeza. Un hombre de mucha grandeza y humildad y respeto y dignidad. Bueno, aquí estamos en el Parque Eugenio María de Hostos, donde además la gente espera de que Pedro Martínez
venga y salude a las personas aquí donde el Ministerio de Turismo hará una gran fiesta en honor a Pedro Martínez, que fue exaltado al Salón de la Fama de República Dominicana. Y recordar que Pedro Martínez, que viene desde los Dodgers, también jugó en Boston y el último equipo que jugó fue en los Metros de Nueva York, como ustedes saben, recientemente. Aquí estaremos, este equipo de CDN, esperándolo en vivo, y ya vienen por ahí nuestro equipo con Neftalí Ruiz, que lo viene siguiendo en la gran caravana que viene por todo lo que es la autopista Las Américas, y de esta caravana también vendrá por aquí por todo el malecón de Santo Domingo, y aquí se le va a esperar, y luego de que salga de aquí, de este malecón, o más bien de este parque Eugenio María de Hostos, va a seguir ese recorrido hacia Mano Guayabo, que es el pueblo que, o más bien el barrio que lo vio nacer. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias en esta gran cobertura que tiene CDN en vivo desde diferentes puntos para, o más bien para el recibimiento de Pedro Martínez. Adelante. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. La verdad es que Julio Caraballo, él está muy emocionado. Recuerda también que jugó con los Philadelphia Phillies en el año 2009, que fue su último equipo, aparte de los Mets que dijiste, muy bien, y la mejor parte de su carrera, los años con Boston. Bueno, y aquí vemos, ya parece que se está montando Pedro Martínez en su vehículo, en el vehículo en el cual se va a iniciar el recorrido que lo llevará hasta el Parque Eugenio María de Hostos. Recuerden que salen desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, van a pasar por la Avenida del Puerto, la Francisco Camaño Deño, y llegarán hasta el Parque Eugenio María de Hostos, en donde se tiene un concierto planeado. Ya la gente está calentando los motores, ahí vemos música. Bueno, vi uno ahí que está haciendo como campaña política, por Pedro, por Pedro. Claro. Sí, eso es la emoción. Ya hay mucha gente que está disfrutando. Y el país entero siguiendo esta cobertura especial a través de NCDN. Ya casi está saliendo la caravana que, como tú dices, viene hacia la avenida del Malecón, la George Washington, y en la Plaza Juan Barón, ahí tendrán la primera parada de la fiesta. Algunos de los nombres se ha mencionado que estará Raulín, se ha mencionado que estará hay varias orquestas, estarán Johnny Ventura. Escuché anoche que Chiquito Timbán. Sí, esa te iba a mencionar, que escuché también que iba a estar presente la Chiquito Timbán. Ya se han confirmado algunos jugadores y exjugadores que estarán presentes allí con Pedro Martínez, su compadre Vladimir Guerrero, el Black, que lo quiere ver en el Salón de la Fama también. Miren ustedes la caravana, ya está saliendo. Vamos a ver dónde ponen a Pedro, que la gente pueda verlo y decirle adiós. Recordamos que él mencionaba a Sammy Sosa y decía que le daba mucha pena el hecho de que Sammy que él espera que suba más en la boleta. Recordamos que esto sucedió una vez ya con un pelotero en esta era moderna, como por ejemplo lo que pasó cuando Sammy Sosa bateó unos 66 cuadrangulares, estamos hablando por allá por el año 98, 99, y cuando conectó esos cuadrangulares, el trayecto que hay entre el aeropuerto y la autopista se le llamó la Ruta 66. Y también en estas mismas condiciones salió Sammy Sosa a decirle adiós a su pueblo. Vamos a ver qué velocidad ellos tendrán, porque mucha gente está esperando que pueda pasar con calma para por lo menos ellos verle la cara, decirle adiós. Pero lo que más me gusta de él, Natacha, es que él viene con su bandera. Él no suelta esa bandera dominicana porque dice precisamente que lo está haciendo por la República Dominicana y que todo lo que hizo, él no quiere que lo vean como que fue él que lo logró, ni cuánto dinero ganó, ni que los numeritos de su carrera, sino cómo lo logró, y que esto sea parte de un legado que le deja a sus hijos y al país. Y también, ya que mencionas ese tema, él decía que su nombre Martínez en la camiseta, siempre limpio, motivo de orgullo, no solamente para su familia, sus hijos, y dar el ejemplo a la sociedad, sino que también para todo el mundo, y orgullo y motivo de orgullo para él. Ahí vemos ya, señores, como ya va saliendo la caravana desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Vemos a Pedro Martínez montado allí en el vehículo en el cual él va a hacer el recorrido. Les vamos a recordar nuevamente, el recorrido arranca desde allí, el Aeropuerto Internacional Las Américas, van a caer al Malecón, la avenida de George Washington, se pararán en el Parque Eugenio María de Hostos, en donde se realizará un concierto. Luego de la actividad ahí, de esa parada, van a subir por la Máximo Gómez, cayendo hacia la 27 de febrero y la prolongación 27 de febrero hasta llegar a Mano Guayabo. Ya vimos Diego Pesqueira, nos anunció aquí que habrá más de 200 agentes entre la MED y la policía
cuidando todo el trayecto y garantizando la seguridad durante toda la caravana y las actividades que se van a desarrollar durante todo este recibimiento que está haciendo la República Dominicana a Pedro Martínez. Y la gente sigue poniéndonos por Twitter los mensajes, gracias a las personas que nos están hablando de la tremenda cobertura, es como le han llamado, y muchas gracias de verdad por los que están aportando y algunos queriendo corregir. Hablamos hace un ratito del Cy Young del año 98, que él no lo logró y que se esperaba, que el pueblo esperaba que él lo consiguiera, y que nos dice que aparentemente él estaba hablando del Cy Young del 99. Él sí ganó en el 99, en el 98 no. Recuerden que muchos nos quedamos esperando. Aquí está la ruta precisamente que tú mencionabas, y por eso él decía que tenía su pequeño temor cuando recibió la llamada de Cooperstown, que que llegó más temprano de lo que lo esperaba, porque él decía, tenía temor que me pasara lo mismo que me había pasado una vez, que hasta rueda de prensa armamos y no tuve el premio Cy Young. Así es, así que ahí vemos la ruta que fue trazada por la MED. Ellos garantizaron que van a haber efectivos en cada uno de los puntos, cuidando y garantizando la seguridad. Así que vámonos a la pausa, Frank, y cuando retornemos aquí en esta cobertura especial en vivo con el recibimiento de Pedro Martínez, tendremos a Vladimir Guerrero para todos ustedes. No se muevan.